días, queridos hermanos. Que el Señor les bendiga ricamente, les permita seguir disfrutando de una relación íntima con Él y que todo lo que hagan sea prosperado y que junto a sus familias cada día busquen más de nuestro Señor Jesucristo. Es mi deseo y mi oración para cada uno de ustedes y para el que no conozco igualmente, porque hoy vamos a reafirmar este tipo de cosas, porque vamos a hablar de la oración. Y es que la oración es un medio o una herramienta que Dios nos ha dejado para que nos comuniquemos con Él, para que tengamos una relación íntima con Él y toda situación que nos venga a nuestras vidas sea llevada al Señor en oración y descansemos en Él. Lastimosamente, muchos cristianos no hemos podido desarrollar el buen hábito de la oración. Entiéndase que cuando leemos la palabra de Dios, Dios se comunica con nosotros, pero cuando oramos, nosotros nos comunicamos con Dios. Si usted no tiene una vida de oración, usted no está comunicándose con el Padre. Entonces, hermano, es importante desarrollar una vida de oración en nuestras vidas. Alguien dijo que el cristiano es tan fuerte espiritualmente como lo es su vida de oración. Yo creo eso, porque la Biblia está llena de ejemplos que nos llevan a concluir en esto. Somos fuertes espiritualmente en la medida que desarrollamos una vida de oración. Podemos ver, por ejemplo, nuestro Señor Jesucristo, quien dedicaba gran parte de su vida a la oración. Podemos ver como ejemplo también al apóstol Pablo, quien dedicaba gran tiempo a la oración, y en todas sus epístolas él habla de que está orando por las diferentes iglesias. Entonces, nosotros debemos aprender como cristianos a llevar una buena vida de oración. Y un pasaje que me llama poderosamente la atención y que nos enseña que en cualquier situación, y aún más en las situaciones difíciles, nosotros debemos acercarnos a Dios en oración. Y esto precisamente nos lo enseñó nuestro Señor Jesucristo. Mire conmigo Marcos, el libro de Marcos, capítulo 14 y versículo 32 al 42. Y vamos a leerlo para tomar algunas anotaciones de aquí. Dice la palabra de Dios: vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Ahí tienen el ejemplo. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasar de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Cristo está orando allí y nos está enseñando varios puntos importantes que debemos considerar en la oración. Vino luego y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez se fue y oró, diciendo las mismas palabras. Al volver otra vez, los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y les dijo: dormid ya y descansad, basta, la hora ha venido. He aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos de aquí. Se acerca el que me entrega. Y estamos hablando de unos días antes de su crucifixión en el monte
Getsemaní, donde él siempre iba con sus discípulos a orar. Pero nos da varias pautas allí. Él nos enseña que ante situaciones difíciles tenemos que orar, porque la oración nos fortalece en los momentos difíciles. Llevó a Pedro, Jacobo y Juan y los dejó allí mientras él iba a orar. Pero un poco después regresó y los encontró durmiendo. Para mí, el Señor Jesucristo nos está enseñando a orar. Y sus discípulos no pudieron ni siquiera hacerlo por una hora. Así somos nosotros. Muchos cristianos, cuando hay que orar, les da sueño. Cuando hay que orar, le entra el cansancio. Cuando hay que orar, se acuerdan de todo, sin darnos cuenta de que la oración nos fortalece. Cristo nos está enseñando, pero también nos enseña otra cosa importante allí en este pasaje. Dice el versículo 36, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Nos está diciendo que tenemos que aprender a orar dentro de la voluntad del Señor. No nuestra voluntad. Él contesta todas nuestras peticiones. Él está pendiente de todo lo que pedimos, pero tenemos que saber pedir en la voluntad del Señor. Bien dice Santiago, allá en el capítulo 4, pedid si no recibís, porque pedís mal. Muchas veces pedimos con egoísmo, porque queremos algo que no necesitamos. Él nos da lo que necesitamos y no nuestros deseos. Eso se llama pedir mal, pedir con egoísmo. Entonces, debemos orar en la voluntad del Señor. Aquí los discípulos estaban durmiendo. No habían podido velar de una hora. Pero en el 38 dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Esto nos dice que la oración nos fortalece en los momentos en que somos tentados. Sí, hermanos, claramente nos lo está diciendo el Señor Jesucristo aquí en el versículo 38. Velad y orad para que no entréis en tentación. Queremos salir adelante cuando somos tentados, pero se nos olvida que tenemos que orar para que podamos fortalecernos ante las tentaciones. Importante para nosotros lo que Cristo nos está enseñando aquí. Él iba a ser entregado por Judas y quiso pasar un tiempo de oración con sus 3 discípulos, pero los discípulos no entendieron, no aguantaron orar el tiempo que Jesucristo lo estaba pidiendo. Hermano, desarrolle una vida de oración. Es importante que nosotros desarrollemos una vida de oración, lo cual va a acercarnos más a Dios, va a mejorar nuestra comunión con Dios para tener una comunión íntima con Él, y esto lo logramos por medio de la oración. Cuando oramos debemos recordar algunos puntos importantes. Tenemos que orar según la voluntad de Dios, ya lo dijimos. Tenemos que orar al Padre en nombre de nuestro Señor Jesucristo. El mismo Jesucristo nos dijo que tenía que ser así. Ore en cualquier lugar y en cualquier momento, desarrollando una vida constante de comunión con Dios. Hermano, su cuarto, en el carro, en la iglesia, donde usted esté y en el tiempo que sea, usted puede parar un momento y dedicar un tiempo de oración con Dios. Imite el ejemplo de Cristo, quien pasó gran parte de su vida terrenal orando al Padre. Ore de corazón, sinceramente, porque eso es lo que Dios ve. Note, hermano, cuando vaya a orar, ore de corazón. Cuidado con esas oraciones simples que muchas veces son superficiales. Ore de corazón y sinceramente.
ábrase de corazón y clame a Dios con sinceridad. Él está viendo y conoce todo, pero Él quiere ver su actitud. Acérquese a Dios confiadamente es algo importante. Confíe y acérquese a Él. Recuerde que si usted aceptó a Cristo como su Salvador personal, usted es su hijo y Él su padre. ¿Y qué padre es aquel que no escucha a su hijo? Mucho más Dios. Acérquese confiadamente. Estaba hablando con su padre y desde que se rasgó el velo allá, después que Cristo expiró, tenemos acceso directo al trono de la gracia. De manera que no tenemos que ir por medio de nadie, sino que cada uno de nosotros puede acercarse a Dios personalmente. Aquel que no conoce a Cristo como Salvador personal, acérquese a nuestro Señor Jesucristo en oración, arrepiéntase y pídale perdón por sus pecados para que sea salvo. Importante, si tú no conoces a Cristo, acércate a Él en oración. Reconoce que eres pecador. Arrepiéntete de tus pecados, pero díselo a Él. Invítale a tu corazón y acéptale como tu único y suficiente Salvador personal para que seas hijo de Dios y entonces en cada momento puedas acercarte a Él sin ningún intermediario. La oración es directa con nuestro Dios. No necesitamos intermediario. La palabra de Dios es muy clara. Es importante orar por otros. Esto es bien importante, hermano. El Señor Jesucristo nos enseñó también que hay que orar por otros. Mire Juan 17:20. Juan 17:20. Dice la palabra de Dios en la oración de Jesucristo: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de Dios. Él estaba orando por sus discípulos, pero también dice por los que han de creer, o sea, por nosotros. Entonces es importante que imitemos a Cristo y también desarrollemos una vida de oración por otros. Pablo, en todas sus epístolas, él inicia hablándoles de la oración. En todas sus epístolas podemos revisarlas con calma en nuestros hogares y ver cómo Pablo habla con todas las iglesias diciéndole que está orando por ellos. Mire, por ejemplo, Romanos 1:9. Dice la palabra de Dios: porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Debe llevar una vida de oración por otros también, hermano. Y muchas veces Pablo pedía que oraran también por él. Samuel dijo que era pecado contra Dios no orar por otros. Hermanos, oremos unos por otros. Es un mandato de Dios. Y además orar unos por otros promueve la unidad de la iglesia. Qué bonito es cuando hablamos los miércoles que estamos orando unos por otros. Se manda la lista de oración a todos. Pero hermano, ore. Ore por cada uno de los hermanos. Ore por sus vecinos. Ore por los inconversos para que busquen de Cristo. Ore por los enfermos para que sean sanados. Ore por otros, hermanos. Desarrolle una vida de oración, pero también en su vida de oración, ore por los demás. Es importante esto, hermano. Procure que su oración incluya adoración a Dios. Importante. Confesión de pecado. Acción de gracia. Intercesión por otros y súplica. Es importante que su oración sea completa. El Señor está escuchando su oración y Él le va a contestar, mis hermanos. Miren Filipenses 4, 6, 7. Miren Filipenses 4, 6, 7. Lo que nos dice la palabra de Dios allí. Rapidito, Filipenses 4, 6 y 7. Por lo demás, dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ponga sus peticiones en manos del Señor. Entrégaselas a Él en oración y descanse en Él. Lleve una vida de oración. La palabra de Dios dice en 1 Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. ¿Y cuándo es orar sin cesar, hermano?
Tradúzcalo como ora todo el tiempo. Hermano, termino diciéndote esto. Hay mucho que hablar de la oración y podemos hacer una serie de devocionales sobre la oración, pero quiero dejarte una exhortación en esta mañana. Ten una vida de oración. Ten una vida de comunión constante con el Padre y con el Hijo. Lleva una vida de oración para que crees comunión, para que tengas siempre comunión y crees intimidad con Dios. Dios te escucha. Él te contestará, quizás no en el tiempo que tú quieres, porque su respuesta puede ser sí, no o todavía no, pero Él te va a contestar porque Él sabe lo que usted y yo necesitamos. Ore siempre, hermano. Lleve una vida de oración